Bueno, en este segundo video vamos a comenzar con la parte del análisis descriptivo de variables cuantitativas. Para este tipo de análisis, si bien hay algunos estadísticos descriptivos que podemos utilizar en Excel, cuando yo voy a hacer análisis de variables cuantitativas hay algo importante a tener en cuenta y es que el tipo de distribución que tenga la variable va a ser supremamente importante para determinar qué estadísticos descriptivos lo acompañan. Entonces, yo les voy a hacer un pequeño recuento teórico de lo que es evaluar el tipo de distribución de una variable en cuanto a si su distribución se ajusta o no a la distribución hipotética normal, para que conforme a esto tomemos la decisión de cómo se describe y se analiza una variable cuantitativa con alcance pues descriptivo. Entonces, retomando, sabemos que las variables en nuestras bases de datos pueden ser cualitativas o pueden ser cuantitativas. Cuando las tenemos cualitativas, ya lo vimos en el primer video, le sacamos frecuencias absolutas y frecuencias relativas. Y cuando son cuantitativas, le sacamos estadísticos descriptivos, que pueden ser los de tendencia central, que es la media, la moda, la mediana, que pueden ser los de posición, que son los cuartiles, los deciles, los quintiles, y que pueden ser los de dispersión, que son la desviación estándar principalmente, con el rango intercuartil o el coeficiente de varianza. ¿Listo? ¿Qué es lo principal que vamos a ver? En los artículos, ¿cómo se publica? ¿Qué muestran normalmente en los descriptivos en un artículo científico para las variables cuantitativas? ¿Listo? Entonces, empecemos a ver algunos ejemplos. Bueno, ya sabemos cuáles son los estadísticos descriptivos, ¿sí? Pero empecemos a ver algunos ejemplos. De esto que tenemos acá, cuando nos vamos o nos referimos, nos dirigimos a la literatura científica, nos vamos a dar cuenta que principalmente las variables cuantitativas las describen con media y desviación estándar o con mediana y rango intercuartil. La media y la desviación estándar cuando la variable distribuye normal y la mediana y el rango intercuartil cuando la variable no distribuye normal. ¿Ok? Entonces, volvamos a los ejemplos de nuestros artículos, ¿sí? Para que miremos la diferencia entre una variable y otra cuando distribuye o no distribuye normal. Si observamos, por ejemplo, acá, eh, esta variable que es tiempo de estancia en el hospital, si ustedes ven, estos autores hablan de que esta variable la reportaron con la mediana y el IQR. ¿Qué significa eso? Mediana y rango intercuartil. ¿Por qué reportaron esta variable o por qué la describieron? Miren que es una variable cuantitativa, que son días, la unidad es días, por lo tanto es una variable cuantitativa discreta. ¿Por qué la reportaron con mediana y rango intercuartil? Porque esa variable, cuando le hicieron la prueba de normalidad, distribuyó no normal, distribuyó diferente a lo normal, a la distribución normal. Listo. Miren que abajo, aquí abajo, en el pie de página de la tabla dice, de acuerdo a la distribución de los datos, los valores son expresados en promedio y desviación estándar, número y porcentaje es lo mismo que frecuencia absoluta y frecuencia relativa, esto sería para las variables cualitativas que ya lo vimos, y mediana y rango intercuartil. Entonces miren que, por ejemplo, esta variable que es días de estancia en el hospital está reportada con mediana y rango intercuartil, ¿sí? Ahora miremos la variable peso corporal. La variable peso corporal en kilogramos, que es una variable cuantitativa, continua, porque muy seguramente el peso va a traer decimales, ¿cierto? Medido en una báscula. Esta variable la reportaron con media, ¿sí? Miren que aquí nos dicen, de acuerdo a la distribución, los valores fueron reportados con promedio o media, que es lo mismo, y desviación estándar, mírenlo acá, media y desviación estándar. ¿Listo? ¿Por qué reportaron acá media y desviación estándar y acá mediana y rango, y acá lo que reportaron fue mediana y rango intercuartil? Por lo que les vengo diciendo. Depende del tipo de distribución de la variable. ¿Listo? No nos vamos a entrar a mirar qué es la distribución normal, porque eso no es resorte del curso. Son elementos que muy posiblemente ustedes ya manejen, y si no los manejan desde lo teórico, que hagan el ejercicio pues de profundizar un poquito sobre qué es la distribución normal. Aquí recuerden que es muy práctico.
Tengo mi base de datos, tengo variables cuantitativas. ¿Qué hago con esas variables cuantitativas? Lo primero es hacerles prueba de normalidad para que usted sepa si les va a reportar mediana con rango intercuartil o media con desviación estándar. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a aprender a hacer. Entonces, eh, teniendo esas claridades, miren que de los estadísticos descriptivos posibles, los más importantes son esas dos parejas, la media con la desviación estándar y la mediana con el rango intercuartil. Miremos en este segundo caso, en este segundo ejemplo de este artículo, ¿sí? Miren que, por ejemplo, aquí voy a tener la media con la desviación estándar. Miren que, igual que en el artículo anterior, el pie de página de la tabla nos dice, los datos paramétricos fueron resumidos con media y desviación estándar, y los no paramétricos fueron reportados con mediana y rango intercuartil. ¿Listo? Entonces, y miren que acá nos dice, ¿qué es el rango intercuartil? El rango intercuartil es la resta del Q1 y el Q3. O sea, restar entre el Q3 y el Q1. El Q3 es el 75% de los datos organizados de menor a mayor. Y el Q1 es el 25%. La mediana es el 50% que está en toda la mitad. Por eso el rango intercuartil acompaña a la mediana. ¿Listo? Mientras que a la media la acompaña la desviación estándar. Y ustedes saben que la desviación estándar se calcula a partir de la varianza. Yo hago un cálculo de la varianza, que la fórmula de la varianza está en función del tamaño de la muestra y en función del promedio. Y cuando le saco la raíz a la varianza me da la desviación estándar. No vamos a entrar en esas particularidades matemáticas porque lo que queremos es un ejercicio operativo y práctico. Entonces, miren que, por ejemplo, en esta tabla, la edad, este 20 más menos 3 es la edad promedio de las atletas de élite, fue de 20 años con una desviación estándar más o menos de 3 años. Listo, y miren que ahí se reportó eh, media más desviación estándar. En cambio, aquí abajo, en el score para esto creo que fue un cuestionario, ¿sí? Un cuestionario de baja disponibilidad eh, energética en mujeres. Y miren que los puntajes, el score de este cuestionario lo reportaron con mediana y rango intercuartil. Esto sería, 8 sería la mediana, 5 sería el Q1 y 10 sería el Q3. ¿Cierto? Eso es el rango intercuartil, el Q1 y el Q3 restados. En algunos artículos colocan la resta y en otros artículos dejan enunciado el Q1 y el Q3. ¿Cómo es la forma más correcta? Dejar enunciado el Q1 y el Q3 porque te da más información. Si vos dejas la resta, aquí quedaría 8 y entre paréntesis 5 y vos no sabrías ese 5 de dónde salió, cuánto fue el Q1 y el Q3. Entonces, muchos de los artículos en muchas revistas piden que cuando usted vaya a reportar el rango intercuartil, deje enunciado el Q1 y el Q3. ¿Listo? Entonces, miren que acá tenemos dos variables cuantitativas reportadas o analizadas de forma diferente, una con la media y la desviación estándar y otra con la mediana y el rango intercuartil. Entonces, ¿qué pasa en Excel? En Excel no tenemos forma de hacer la prueba de normalidad. Por eso es que vamos a utilizar los software Epidad y el software Jamovi. Yo les enseño en el curso a hacer algunas cositas en Excel porque se vuelve muy práctico. La mayoría de los computadores de nuestros lugares de trabajo tienen Excel, pero hay que aprender a manejar unos software un poquito más avanzados y ojalá que sean software de licencia libre, como por ejemplo Epidad, que es un software eh, avalado por la OPS y la OMS, o por ejemplo Jamovi, que es un software que descansa sobre el lenguaje de programación R y que viene más o menos desde el 2018 cogiendo mucha fuerza, ya está muy consolidado y es muy bueno para el análisis estadístico avanzado, sobre todo para nosotros en las áreas de la salud. ¿Listo? Muy bien, entonces, ¿a qué quiero que lleguemos en esta parte de análisis descriptivo de variables cuantitativas? A que ustedes sepan qué hay que hacer. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, cuando yo tengo una variable cuantitativa, lo primero que miro es si distribuye o no distribuye normal. ¿Y cómo hago para saber si distribuye o no distribuye normal? Hago una prueba de normalidad. Entonces, hago la prueba de normalidad en el software. Si la variable distribuye normal, ¿sí? La represento o la describo con media y desviación estándar. Si la variable no distribuye normal, la represento o la describo con mediana y rango intercuartil. ¿Listo? Muy bien. Entonces, para conocer la distribución de una variable hay que aplicar una prueba estadística, pero la prueba estadística no la aplica el software.
Entonces, ahorita que empecemos a ver equidad, vamos a mirar cómo hago la prueba estadística en equidad. La prueba estadística de normalidad en equidad. Hay muchas pruebas estadísticas, no está solamente la Kolmogorov-Smirnov o la Shapiro-Wilk, ¿sí? Está la Omnibus, la Anderson-Darling, hay muchas pruebas estadísticas para evaluar normalidad, ¿sí? Entonces, cuando empecemos en equidad, les voy a mostrar cómo se hace la prueba de normalidad, que es muy fácil para que ustedes sepan cómo reportan su variable, si con media y desviación estándar o con mediana y rango intercuartil. Entonces, una prueba estadística como la prueba de normalidad es igual a cualquier prueba de hipótesis, tiene dos hipótesis, una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Yo sé que algunos de ustedes ya han manejado el tema de pruebas de hipótesis. En la segunda unidad del curso vamos a hacer las pruebas de hipótesis principales bivariadas. Y la prueba de normalidad funciona de igual manera que una prueba estadística clásica, pues desde el enfoque paramétrico bivariada, tiene dos hipótesis. ¿Listo? Entonces la prueba de normalidad tiene la hipótesis nula, que es de que la variable distribuye o se ajusta o se parece a la distribución normal, y la hipótesis alternativa es de que no distribuye normal. ¿Cómo hago yo para tomar la decisión? Muy sencillo, el famoso valor de P. Usted hace la prueba estadística de normalidad, que la vamos a hacer ahorita con equidad, y el software te arroja un valor de P. Vos ese valor de P lo vas a comparar con un parámetro de comparación, que es el famoso alfa. Ustedes saben que ese alfa es un criterio arbitrario escogido asignado en la ciencia, ¿sí? Que por convención está en 0,05, que es como la cantidad de error permisible para saber si hay diferencias o para saber si hay asociación o para tomar una decisión estadísticamente significativa. ¿Listo? Entonces, yo cojo el valor de P que me da la prueba y lo comparo con alfa. Si el valor de P es mayor que alfa, acepto la hipótesis nula. Entonces yo digo que la variable distribuye normal. Si el valor de P es menor que alfa, rechazo la hipótesis nula en favor de la alternativa. Entonces me voy por el lado de que lo más probable es que esa variable no distribuya normal. Y eso en lo práctico, ¿qué implica? Si distribuye normal, la describo con media de desviación estándar. Si no distribuye normal, la describo con mediana y rango intercuartil. ¿Listo? Muy bien. Vamos entonces, antes de pasar a la equidad, vamos a mirar yo qué puedo hacer para análisis de variables cuantitativas en Excel. Pero en Excel no podemos hacer prueba de normalidad. Pero sí podemos sacar la media, podemos sacar la desviación estándar, podemos sacar la mediana. Entonces les voy a enseñar a hacer eso. ¿Listo? Vamos entonces a nuestra base de datos. En esta base de datos vamos a tomar algunas variables cuantitativas y les voy a enseñar varias formas de analizar una variable cuantitativa en Excel, o por lo menos dos muy prácticas, muy sencillas. La primera es volviendo a las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas me permiten también sacar estadísticos descriptivos y miremos cómo lo hago. Entonces vamos a empezar desde cero insertando una tabla dinámica. Vamos a la parte de, me paro aquí en esta primera celda, inserto la tabla dinámica, me la saca por aquí en una pestañita adicional y miremos que yo puedo llegar y, por ejemplo, coger la variable edad, colocarla, esta variable, señalarla y llevármela para acá, y en valores yo puedo, como yo sé que la variable edad es una variable cuantitativa, puedo sacar diferentes análisis para esa variable edad. Yo le puedo dar aquí clic derecho y resumir valores por promedio. Este sería el promedio de la edad, 22,9. Le puedo decir más opciones. Puedo sacar el valor mínimo, el valor máximo, puedo sacar la desviación estándar, puedo sacar la varianza. Aquí no me deja sacar la mediana, pero puedo sacar la media, la desviación estándar, la varianza, el valor mínimo, el valor máximo. ¿Listo? Y miren que puedo jugar con las categorías. O sea, puedo hacer análisis discriminado de una variable cuantitativa entre las categorías de una quali. Por ejemplo, yo puedo llegar y colocar acá el sexo en filas y colocar que lo que quiero del sexo es saber las edades y la pongo acá. Y llego y le doy aquí clic derecho, resumime valores el promedio. Entonces tengo el promedio de la edad de las mujeres y el promedio de la edad de los hombres. Y puedo seguir metiendo más discriminación aún. Le puedo colocar por actividad física o por depresión.
puedo entonces llegar y colocar depresión aquí en las columnas y miren que voy a tener el promedio de la edad de las mujeres sin depresión, el promedio de la edad de los hombres con depresión, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo quitar la variable depresión, perdón, la variable edad y me puedo ir a la variable peso, ¿sí? Y aquí le voy a decir en la variable peso, entrégueme promedio, y entonces yo voy a saber, por ejemplo, que el promedio del peso de las mujeres que no tienen depresión es de 55,4 kilogramos, que el promedio del peso de las mujeres que sí tienen depresión es de 57,8 kilogramos. El promedio del peso de los hombres con depresión es de 78,2 y el promedio del peso de los hombres eh, que no tienen depresión es de 85 kilogramos, 85,05 kilogramos. Entonces miren que hay cositas que puedo sacar en las tablas dinámicas y hacer varios cruces, ¿sí? ¿Qué es muy importante acá en las tablas dinámicas? Que ustedes lo cacharreen y miren las opciones que hay. ¿Listo? Cuando ustedes le den, por ejemplo, a clic aquí a una tabla dinámica y no les salgan estas opciones, que hay veces no aparecen según el Excel, lo pueden hacer desde acá. Yo, por ejemplo, puedo llegar aquí, darle clic derecho, darle clic, perdón, izquierdo a esta flechita y me sale la opción configuración de campo de valor. Y en configuración de campo de valor le pido lo que quiero mostrar, ¿cierto? Yo puedo pedirle el promedio, también le puedo pedir la desviación estándar. Le doy a aceptar y aquí me salen las desviaciones estándar. Entonces lo puedo hacer, la ruta puede ser clic derecho por acá, ¿sí? Miren que le puedo dar clic derecho por acá. A ver, ¿sí? Resumir valores, aquí en resumir valores, en más opciones y llego al cuadrito, a este cuadrito que tengo aquí para las posibles opciones de resumen. O me puedo entrar por este lado de acá, dando clic en configuración de campo de valor y lo organizo. Listo. ¿Cuál es la otra opción que tenemos para sacar estadísticos descriptivos en Excel? La otra opción que tenemos es, me voy a regresar a la base de datos. Aquí tengo mi base de datos, ¿sí? Y tenemos otra opción para sacar estadísticos descriptivos, que es la parte donde dice datos. Miren, voy aquí a la pestaña de datos y por acá me dice análisis de datos. Si usted en su Excel no tiene habilitado análisis de datos, le voy a mostrar por dónde lo puede habilitar. Entra a archivo, en archivo entra a opciones, en opciones entra a complementos. Esperemos un momentico que... Ok. En opciones entra a complementos, en complementos entra a complementos de Excel y le da ir. Miren, le di clic en complementos, aquí señalo complementos de Excel, le doy en ir y por aquí le va a aparecer para que le dé clic chulito en donde dice herramientas para análisis, la que dice solita, herramientas para análisis y le da aceptar. Y le debe aparecer aquí la opción análisis de datos. Entonces, con la opción análisis de datos ya habilitada, que la sacamos por este lado, usted le da clic en la opción análisis de datos. Aquí vamos a tener varias pruebas que se pueden realizar por Excel, pruebas bivariadas, pero las pruebas bivariadas nuestras, las que vamos a aprender a hacer, las vamos a hacer en un software específico de análisis estadístico y epidemiológico como es EPIDAD y lo vamos a hacer en Jamovi. No vamos a hacer aquí nada del bivariado. Pero sí nos va a servir esta opción de estadística descriptiva. Entonces yo le doy clic en estadística descriptiva, le doy a aceptar, me abre esta ventana, elijo cuál es la variable que quiero analizar. Por ejemplo, me interesa, supongamos que me interesa analizar la talla. Listo. Entonces voy a señalar todos los valores de la talla. ¿Cómo señalo los valores específicos de esa columna? En su computador, hunde Control Shift y la tecla hacia abajo. Miren que yo no incluí el rótulo del encabezado, o sea, el nombre de la variable. Me paré desde la celda H2 y le doy hacia abajo. Control Shift sostenido y hacia abajo y te coge toda la hilera de datos. ¿Listo? Para que no le tengamos que especificar que tiene rótulos en la primera fila y para que vamos a la fija. Entonces, cuando haya seleccionado todo el conjunto de datos, con Control Shift abajo, parándome desde el primer dato, voy aquí a donde dice resumen de estadísticas
y le doy a aceptar. Y él me va a abrir una hoja nueva con los estadísticos descriptivos de la variable talla, que fue la que elegimos. Entonces le doy a aceptar, ¿sí? Y miren que él me sacó todo el, los estadísticos descriptivos básicos de la variable talla, ¿sí? Entonces elegí esta variable, la variable talla en centímetros. Él me sacó esta hojita nueva y me dio la media, me dio el error típico, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza, el rango. Este no es el rango intercuartil, sino el rango general, que es la resta entre el valor máximo y el valor mínimo. ¿Listo? Miren que si ustedes, por ejemplo, restan el valor máximo y el mínimo, les da el rango. Este no es el rango intercuartil, para que lo tengan muy claro. Les da la suma, les da la cuenta, ¿cierto? Les da, por ejemplo, también aquí un coeficiente de asimetría, les da la curtosis, ¿cierto? Estos son, pues, estadísticos más para mirar la forma de distribución. Entonces, aquí lo que me interesa es que miren esas dos formas de sacar, por ejemplo, la media, la desviación estándar, de sacar la mediana en Excel, ¿sí? Lo pueden hacer jugando con las tablas dinámicas o lo pueden hacer por esta opción de análisis de datos. También está la opción de utilizar fórmulas. Yo puedo pararme aquí a este ladito y le doy Shift igual y miren que me voy a encontrar todas las fórmulas. La fórmula de promedio, ¿sí? Cuando le doy aquí chip igual, me aparecen las opciones de la fórmula de promedio, véalas ahí, promedio sí conjunto, hay muchas opciones. O puedo, por ejemplo, también hablar de la mediana, ¿sí? Miren que la mediana también me sale. Puedo hablar de cuartiles, miren que están los cuartiles. Puedo hablar de la desviación, miren que está la desviación muestral y la desviación poblacional. Lo puedo hacer también así por fórmulas. ¿Listo? Entonces, en Excel están estas opciones de sacar estadísticos descriptivos para variables cuantitativas. Tomen la base de datos, cacharreen el Excel, háganlo desde las tablas dinámicas, ¿sí? Y habiliten esa opción análisis de datos, porque muchas veces uno está en su Excel y necesita sacar un promedio rápido, necesito sacar un dato mínimo rápido, un dato máximo rápido, necesito saber cuánto fue la desviación estándar, necesito sacar la mediana, no porque vaya a publicar, sino por ejemplo en algo más administrativo, ¿sí? Algo más ágil, lo puedo hacer por Excel. Puedo sacar muy fácil el promedio, la mediana, cuartiles, quintiles por Excel. ¿Listo? Entonces, practiquen un poquito, cacharren a esas tablas dinámicas para que quienes no las han manejado nunca las aprendan a manejar y ya sabemos entonces cómo hago la parte de análisis de variables cualitativas en Excel y la parte de análisis de variables cuantitativas también en Excel. ¿Listo? Ya con el tercer video pasamos al manejo de PIDA. ¿Ok? Entonces practiquen el Excel y para el tercer video seguimos con el manejo de PIDA.